Muy buenas mis queridos brujos y brujas de la acuarela. Hoy te traigo un tutorial completo con todo el proceso paso a paso explicado al detalle y vamos a trabajar una acuarela de formato 1/4 de imperial, es decir 28 por 38 centímetros, es un tamaño muy bueno. Te lo muestro para que te hagas una idea, ¿ves? Del tamaño. Como ves lo tengo ya puesto en Passepartout y con una tabla de cartón pluma por detrás para reforzarlo, porque este va a ir directo a la exposición de la semana que viene, que se inaugura el jueves día 12 de septiembre y te veo allí. En persona te veo allí, ¿vale? Y como hemos empezado el mes de septiembre, me apetecía regalarte un tutorial para que empieces bien este curso con tus pinceles, para que empieces con alegría, con ganas y con un tutorial muy completo, muy bueno. Vamos a trabajar estas nubes bien suaves, bien difuminadas. Ya lo ves, te lo voy a ir contando en el tutorial, no me enrollo más por aquí. Espero que lo disfrutes y te recuerdo que soy Claudia Llovera y estás en el mejor canal de acuarela artística. Y bueno, antes de empezar con el tutorial, que sepas también que en próximos vídeos te voy a explicar cómo montar bien estas acuarelas con este sistema que he usado para esta exposición. Y van a venir también otros vídeos muy interesantes, así que suscríbete ahora mismo y no te pierdas ninguno. Bien, pues empezamos mojando todo el papel de acuarela por delante y por detrás, ¿vale? Todo. Yo ahora ya lo tengo mojado. Ya le he dado la vuelta y le he vuelto a dar la vuelta y lo estoy repasando por delante porque bueno, ahora estamos ya a finales de agosto, inicios de septiembre ya y el calor ya empieza a bajar, pero bueno, todavía se nos va a secar bastante rápido el papel, ¿vale? Entonces, pues como ves, yo siempre mojo con esta paletina de pelo de cabra que me va estupenda. Tened en cuenta siempre que los laterales del papel se van a secar antes. Entonces, pues conviene repasarlos también, nos va a ir bien. Y entonces, vamos a empezar con el cielo. Obviamente, zona superior, zona que es más lejana y va a estar más trabajada en niveles de humedad más altos. Y yo ahora en mi caso, mira, estoy remojando bastante, ¿vale? Para que absorba suficiente agua. Estoy con un pincel tipo mop, redondo en pluma, Petit Gris, ¿vale? Los típicos de acuarelas suaves para crear bases, ¿vale? Este es el de Joseph's Book Beach, el número 18. Si sigues el canal desde hace tiempo ya sabrás que tengo un vídeo dedicado exclusivamente a este pincel. Y vamos mezclando, aquí verás mi truco, un truco recurrente para el cielo, ¿vale? He cogido azul cobalto y también le estoy añadiendo lavanda. Y también el azul cobalto junto con un poco también de azul manganeso, que es mi azul clarito. E incluso le añado un poco de blanco titanio, como has podido ver, que es el color que tengo aquí arriba de todo de la paleta. Blanco titanio porque es más opaco que el blanco de China. Y para según qué cielos, qué zonas nos va a ir muy bien. Y fíjate que ahora le pongo un pelín de ocre amarillo porque me da un punto de calidez y me rompe un poco también el tono del azul, que a veces el azul cobalto puede ser un punto demasiado saturado, un punto demasiado artificial, según cómo. Y para algunas acuarelas, pues algunas lo hago, ¿vale? No os preocupéis que no queda verde, es solo un puntito y nos da este toque, ¿no? Un poquito más de calidez. Y vamos ya a tope. Con formas de nubes, ¿vale? Tenéis la foto de referencia que he usado, os la he puesto aquí arriba a la derecha. Es de cuando estuve en Ribes de Freser, en los Pirineos catalanes, este verano, en agosto. Me he ido allí una semanita y he hecho un montón de fotos, un montón de excursiones, lo que me ha dado tiempo, vamos, por hacer.
Y bueno, me han quedado mucho por ver y pronto voy a volver a ir, porque es un sitio espectacular. Y como ves, de forma rápida, suelta y ligera, vamos moviendo con la muñeca también suelta y rápida este pincel, haciendo el trabajo de nubes en negativo, ¿vale? Como estamos trabajando bastante en húmedo, pues obviamente ahora antes de que se seque, pues le añado un poco más de pigmento a la zona superior para añadir más color, más consistencia, más saturación. Pero obviamente no hagas esto, no repases nunca si el papel ya se te hubiese secado, porque entonces quedarían las pinceladas poco fusionadas, no quedarían suaves. Y voy dando, como ves, bastante expresividad a estas nubes, a estas formas, copiando la foto de referencia, pero no a modo exacto, simplemente me inspiro en las formas que veo para luego representar mi composición, mi acuarela. Y ves, vamos jugando, pues este pincel es muy flexible y podemos ir jugando bastante con él, ¿no? Apoyando toda la panza o solamente con la punta. ¿Vale? Y aquí entra un poquito, tal y como se ve en la fotografía, con un poquito de azul aquí en medio de esta nube blanca, como si hubiera unos huequitos que hace la nube y se ve el cielo. Vale, pues ya estoy satisfecha. En cuanto estemos satisfechos con nuestra composición, limpio pincel, lo aparco a un lado y cambio, ¿vale? Ahora voy a usar estos pinceles orientales que uso ahora muy a menudo. Ya tengo un vídeo en el que hablo de ellos, ¿vale? Búscalo por YouTube, pinceles orientales, Claudia Llovera, y ya te sale. Y ahora voy a hacer la sombra de las nubes. ¿Vale? Y aquí el truquito está en el rosa quinacridona, ¿vale? Añadimos azul, tanto azul cobalto como un poco de manganeso, lavanda, rosa quinacridona y un poco de siena tostada, un pelín de siena tostada para agrisar, ¿vale? Y el rosa quinacridona para alilar un poquito la tonalidad de las nubes y que se vea interesante, que sea bonita, armoniosa. No me gusta, pocas veces mezclo un tono de sombra de nube que quede demasiado gris, ese gris, color gris triste, que no es, que para mí el gris a veces no es ningún color, es un poco triste, ¿no? Pues en las nubes lo evito un poquito y hago que tienda el tono de la sombra de las nubes o que tienda al lila o que tienda más al azulado, ¿no? A un tono azulado. Y por aquí ya vamos haciendo estas formas, sombras de nube rápidamente, siempre dejando algunos huequitos, ¿vale? Yo esto en la escuela de acuarela lo enseño muy al detalle, tengo un par de tutoriales sobre cómo dar este volumen a las nubes, incluso más volumen del que estamos trabajando aquí en esta acuarela. Y te digo cómo, incluso explicándote y detallándote un esquema a lápiz, dándote pautas bien precisas e indicaciones sobre cómo tienes que pensar en tu cabeza el dibujo de la nube para lograr ese volumen, esos volúmenes tan expresivos, tan grandes, tan majestuosos de las nubes, ¿vale? Que no solo sean pegotitos de sombras, ¿vale? Que realmente parezcan volúmenes de nubes. Como ves, seguimos bien con este trabajo, dejando huecos, muy expresivo, manteniendo siempre todavía la humedad del papel, ¿eh? Te recuerdo, en caso de que veas que el papel se te seca demasiado, ve poniendo pulverizador, ¿eh? Usa mucho el pulverizador también,
pero suave, ¿eh? Desde lejos, no desde demasiado cerca, sino es peligroso que te queden entonces, aún usando el pulverizador tipo niebla. Si lo usas mal, te puede quedar un poco pegote alguna gota, ¿no? También. Y como ves ahora, el tono de sombra de nube para esta parte de la derecha lo he suavizado un poco y lo estoy haciendo un poquito más azulado para dar contraste, ¿vale? No siempre vamos a hacer en nuestra acuarela un mismo elemento siempre con el mismo tono, es decir, en este caso las sombras de las nubes, pues siempre con el mismo tono exacto, pues no, podemos ir variando un poquito, en una zona que tienda más al lila, en una zona que tienda más al azul, y siempre con coherencia, ¿no? Como ves, este otro pincel también me sirve para difuminar algunos trazos si lo creemos conveniente y necesario. Como ves aquí a la derecha ya se me está secando bastante, por eso que te he dicho, ¿no? Que estamos en verano. Pero no pasa nada porque aún se fusiona bastante, como puedes ver, el tono que le estoy añadiendo. Y además luego podemos con otro pincel fusionarlo, como te digo, ¿eh? Y bien, eso manteniendo la humedad, como te estaba diciendo, que no es fácil, ¿vale? Pero piensa que la humedad es una cosa de las más importantes en acuarela. Es el pilar fundamental, es la pieza clave que debes dominar para que todos tus trabajos en acuarela se sustenten. Es la técnica principal, el trabajo de húmedo sobre húmedo. Y digamos que el conocimiento de los diferentes tipos de humedades y las diferentes combinaciones que nos da la humedad del papel con la humedad del pincel, eso es clave porque ahí vas a descubrir un montón de diferentes pinceladas, diferentes explosiones del color, diferentes contornos que puedes lograr. Y esto también, aparte de que te lo explico muy al detalle en la escuela de acuarela, pero te digo que tienes un vídeo gratis también que lo puedes ver inscribiéndote en el enlace que te dejo debajo de este vídeo, ¿vale? Te lo dejo en el comentario fijado y en la cajita de información. Tienes un vídeo gratis sobre las 5 claves para dominar el agua en la acuarela. Ahí vas a descubrir todo un mundo, sobre todo si te estás iniciando en la acuarela, pero aunque ya tengas ciertas bases y conocimientos, te va a ayudar mucho también. Totalmente gratis, solo tienes que inscribirte. ¿Vale? Y ahora estoy mezclando un poco más de tono todavía de las sombras, de las nubes, porque ahora le vamos a añadir un poquitín más de volumen en algunas partes. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente añadiendo un tono de un valor un poco más alto, es decir, un poco más oscuro. Y de este modo va a tener alguna sombrita, va a tener un poco más de relieve, ¿no? Para que nos dé también esta sensación de nubes de algodón, ¿no? Nubes redonditas y algodonosas, pues para darle esta forma ovalada y que nos dé la sensación de volumen. Pues como ves, con este tono un poco más fuerte, más saturado y de tonalidad lila, morada, voy dando algunos toquecitos en estas zonas de las sombras, como estás viendo, ¿vale? Solo en algunas, no todas, y solamente en algunos laterales, ¿no? Del contorno que queda al lado de las partes blancas, ¿no? También, para que tenga este volumen. Y te repito que es importante, ¿eh? Si tú estás dando algún trazo que ves que no se te fusiona y que en el papel te queda un contorno muy seco de la pincelada, muy seco y separado, ¿no? Del conjunto, pues ya puedes estar cogiendo el pulverizador y pulverizando bien la acuarela. Porque aunque te queden, a veces aun usando este pulverizador del efecto niebla, siempre nos quedan a veces algunos puntitos de la textura
de las gotitas de agua, sobre todo si tu papel está en un punto que está casi secándose, entonces es más fácil que te queden estos puntitos de las gotitas de agua. Pero son... Y a mí cuando me pasa esto me gusta, porque te dan como... aportan textura e interés y son tan pequeñitos que a mí ya me gusta, De hecho, por ese motivo yo uso un papel rugoso. Por cierto, hablando del papel, pues yo uso la marca Arches, 300 gramos, 100% de algodón y del grano grueso. A mí me encanta que sea el grano grueso. Aunque esté haciendo un trabajo muy suave y muy sutil, pero me gusta esa textura que pueda quedar con el grano grueso y si encima me quedan a veces texturas de gotitas, pues me encanta. ¿Vale? Y vamos viendo, pues ves que ya va cogiendo un poco más de forma esta parte y le estoy dando, sobre todo, estoy haciéndolo intencionadamente, que le estoy dando más volumen, un poco más acentuado al volumen, a toda esta parte izquierda del grueso de nubes, a la parte izquierda. Un poco por la foto también, ¿no? Porque en la foto lo veo que está más marcado el volumen en la izquierda que en las nubes de la derecha y también pues para que haya un contraste, ¿no? También un poco tenemos que ir buscando que no todo sea igual, sino que los elementos se equilibren, ¿no? Tenemos que ir viendo la composición. Aún así, obviamente, aún voy a remarcar un poquito, estas nubes de la derecha también, un poquito, pero no tanto, ¿vale? No con tanta intensidad de tono como le he puesto a la izquierda, ¿vale? Como ves fíjate, me he pasado un poco de saturación y con otro pincel, como ves, pues lo barro un poquito, como yo digo, lo barro el pigmento, el tono y ya se fusiona y se suaviza un poco más, ¿vale? Con el trabajo de nubes hay que ser bastante sutil, que es un elemento muy etéreo, muy fugaz, además muy cambiante, ¿no? Nosotros ahora porque estamos con la foto, pero si esto te pones a pintarlo a plein air en la naturaleza, ya te digo yo que estas nubes vuelan, van rapidísimas estas nubes. Vale, ¿ves? Pues eso, lo que te he dicho. Acentuamos un poquito estas sombras de la derecha con algunos trazos. ¿Ves qué chulo que queda? Es que me encanta pintar nubes. Por este motivo, la exposición que se inaugura la semana que viene de mis acuarelas, pues la temática es el cielo y las nubes. Se titula El lenguaje del cielo. Que ya no te lo estás perdiendo, No te lo pierdas. Ya te estoy viendo yo la semana que viene, que estaremos en Barcelona. Se inaugura el jueves día 12 y no te lo pierdas. Por si todavía no te has enterado de esto, pues mira, te lo dejaré también aquí debajo de este vídeo, ¿vale? La información de la expo, por si puedes venir y te apetece y estás por Barcelona, pues no te lo puedes perder. Y si no estás por Barcelona, pues ya te estás viniendo también. Vale, ¿ves? Ya casi lo tenemos, este trabajo de nubes. No sé tú cómo lo llevas, pero por aquí ya vamos terminando. Mira, y ahora le doy un poco más aquí, porque como ves, que no te lo he comentado, yo ya he estado dejando intencionadamente, ves, un poco la parte de abajo de las nubes con la forma que yo ya veo que voy a querer que tengan las montañas, ¿no? Estas montañas. Entonces ya he calculado, ¿no? Más o menos. Mira, ahora estoy tapando con la mano porque estoy pulverizando, Ahora, lo que no se ve, no sale el pulverizador en la imagen, pero estaba tapando para pulverizar un poco la zona inferior, que es la que vamos a ir ahora a trabajar, y que no me diera el agua en las nubes, porque las nubes pues ya prácticamente ya las tenemos, ¿vale? Y al estar ya la cosa bastante seca, ya casi no se puede trabajar, que se ha secado bastante, pues si ahora le pongo agua no iba a quedar muy bien, Vamos a por las montañas lejanas, que me enrollo mucho. Ahora a por las más lejanas, que por tanto para trabajar perspectiva aérea, obviamente van a ser montañas
¿Cómo van a ser? Dímelo tú. Ponlo en los comentarios. A ver si es el primero que lo dice bien. Pues cómo van a ser las montañas lejanas para que nos dé esta sensación de lejanía y perspectiva aérea. Pues eso, van a ser de un tono más frío y más pálido. Van a ser pálidas, muy suaves. También trabajadas en húmedo, ¿eh? En húmedo, pero sin que el pigmento explote, ¿eh? Una humedad muy controlada. ¿Vale? Y sobre todo para la mezcla suelo hacerlo, esta mezcla suelo hacerla así con el azul cobalto, con el turquesa claro, con el azul turquesa de cobalto, un poco de lavanda, un pelín también del turquesa phtalo, e incluso le pongo a veces un poco de azul, ¿vale? Y vas viendo según si la quieres un poco más oscura, eso ya depende, ¿no? Del resto del conjunto, ¿no? Tienes que buscar la armonía del conjunto. Vale, y en este caso, ¿ves lo que pasa? Lo que te estaba diciendo, que controlar un poco, ¿no? Que no explote demasiado. Y como estaba viendo que no estaba muy contenta porque se estaba fusionando demasiado el pigmento, por eso le he puesto un pelín de secador, ¿vale? Lo he secado un poquito, y ya lo tengo listo para que no explote tanto y se marque un poquito más, ¿eh? También, como ves, a la mezcla le he puesto un pelín de siena tostada para que se agrise un poco más, que no quede también un tono demasiado turquesa vivo. ¿Ves? Y ahora ya se agarra un poco mejor el tono al papel, porque con el secador pues ya lo he secado un poquito y ya se agarra mejor. Ya te digo, ha sido muy poco, ¿eh? Hay cosas que a lo mejor es solo... Lo quiero 5 segundos más seco. Vale, vamos haciendo esta forma de la montaña lejana. Y si te fijas, también lo estoy haciendo intencionadamente, que estoy marcando un poco más la zona central de la montaña. Y los laterales, sobre todo este lateral izquierdo de la montaña, lo he dejado muy fusionado, que se me fusione con el tono de las nubes, para que así me dé más sensación de lejanía, y además pues porque es como así lo estoy percibiendo en la fotografía también, ¿no? Esta montaña ya casi que se fusiona con las nubes. Y estamos también pintando, estamos pintando a la vez en positivo esta montaña, pero a la vez en negativo la otra, ¿vale? Porque ya estaba haciendo un poco esta forma de modo, como hemos hecho con las nubes, ¿no? Calculando cómo va a ser la forma del elemento que tengo debajo de lo que estoy pintando en ese momento, ¿no? Vale, ahora ya cambio de pincel porque para estas montañitas lejanas he usado así un pincel un poco más pequeño. Vale, vamos con siguiente mezcla. Pues azul cobalto estoy poniendo, que como ves ya me queda poco en la paleta. Turquesa phtalo también. Incluso, mira, ahora para oscurecer le he cogido un pelín de índigo también, ¿vale? Índigo y turquesa phtalo. Le he puesto un pelín antes también de siena tostada. Estoy buscando un poquito ahora, ¿vale? El color, inspirándome en la fotografía. También le estoy poniendo verde vejiga para darle un pelín más de calidez. Voy controlando también la humedad con el papel, del papel con las yemas de los dedos. También podemos hacer, si no queremos engrasar el papel con las yemas, pues con el nudillo del dedo. Lavanda también, color lavanda.
porque seguimos ahora con estas montañas que también pues están un poco lejanas, ¿vale? Vamos a hacer aquí la montaña más cercana y más definida, va a ser la de la derecha. Vale, y ahora vamos a por esta de la izquierda. Y como ves, hago un toquecito para probar el tono, ¿vale? A veces como estamos trabajando en húmedo, el papel está húmedo, hay margen luego de rectificación, ¿vale? Entonces, pues oye, pruebo en el papel el color y si no me convence lo cambio y luego ya se me va a fusionar con la mezcla así más modificada. Oscurezco un poquito más, ¿vale? Y mira, este simplemente me lo cargo un poco así con un papel, le quito saturación, ¿vale? Y le añado ya la nueva mezcla. Y ya voy a por la forma, ¿no? Vamos a intentar también, pues ahora cubrir las partes que hemos dejado en blanco, ¿no? Que la montaña cubra estas partes, si no se verá, ¿vale? Para que se note que las nubes están saliendo de detrás de las montañas, ¿de acuerdo? Y que ya se conecte el tono de la montaña con el tono de las sombras de las nubes. Como ves, esta zona, este contorno de la montaña ya no me está explotando, cosa que me gusta, porque ahora ya está aquí, la superficie del papel ya está seca, como puedes ver. Pero ojo que está en este punto que lo que está seco es la superficie, pero por el interior todavía está húmedo, el papel. Por tanto, ¿qué pasa? Pues que no vamos a ir ahora con el pincel con demasiada agua en el pincel. Porque si ahora con el pincel vamos a añadir bastante agua en el papel, se nos empezaría a montar aquí una coliflor que, vamos, que alucinaríamos. Esto también te lo explico. En la escuela te lo explico, como te he dicho, todo al detalle, ¿no? Cuando te hablo del curso del control de la humedad. Como te he dicho antes, también te especifico muy concretamente cómo se crean las coliflores, cómo evitarlas, cómo hacer bien este trabajo del papel, un ejercicio para practicar las humedades, etc. Y corre si todavía no te has apuntado a la clase gratis, lo que te he dicho antes. Apúntate a la clase gratis que tienes el enlace aquí debajo. Vale, voy viendo, Ahora, como ves, voy con cuidado porque estoy siguiendo la fotografía, voy viendo la forma. Me gusta hacer formas de montañas interesantes, que queden interesantes, ¿vale? No solo me hagáis de una montaña que sea un bultito, una protuberancia y ya está, ¿no? Que tenga varios relieves irregulares e interesantes, ¿no? ¿Ves como aquí me ha quedado un poco, ves que se nota un poco el blanco justo encima del contorno de la montaña? Pues lo repaso y la subo un poco más esta forma de montaña para quitar este blanco. Vale, y todo el pigmento que tenemos debajo, controlar que no se nos seque, ¿vale? Porque así luego podemos ir conectando los tonos con los tonos de abajo. Los vamos a ir conectando. Cogemos más pigmento. Como ves, fíjate en la paleta, la mezcla está súper seca. Si te fijas hasta aquí, hasta en la paleta, se notan estos trazos del pincel. ¿Vale? Esto es un pincel con una humedad muy baja, casi inexistente. Con la pintura muy pastosa. Y ahora estoy haciendo un poco más, remarcando un poco más la sombra y el relieve en esta montaña, en esta parte superior. ¿Vale? A modo de relieve y volúmenes,
y a modo de, pues oye, que también cuando tenemos nubes encima de las montañas, pues también se crean sombras muy evidentes de estas nubes proyectadas en la montaña, ¿no? Las sombras, y crean un efecto, la verdad, muy interesante. Ya te digo, esta semana que he estado en los Pirineos catalanes, me he enamorado y me he fijado mucho en todos estos detalles, ¿no? Le añado un poco más de verde vejiga ahora y un poco más de azul ultramar y un pelín de índigo le he puesto. Y así también pues vamos variando un poquito el tono, ¿no? Si estamos trabajando también en una montaña que ya su superficie es bastante amplia, pues vamos cambiando el tono para no aburrir, ¿no? Que no quede, sino todo demasiado plano. A nivel visual nos interesa ir cambiando de tono, pero que se conecte de manera que quede armonioso y sea un tono parecido, pero que ligeramente y de forma muy sutil cambie un poco su tonalidad o que cambie de frío a caliente y de caliente a frío incluso. ¿Ves? Aquí más abajo de la montaña le he puesto un tono más caliente. Pues eso, añadiéndole un poco más del verde vejiga. Solo con esto ya se ha calentado. Y ahora insisto, vuelvo a coger más azulado oscuro. Y voy a hacer, de hecho, remarcar un poco más aquí las sombras. Pero porque además en la foto, ¿ves? También vemos aquí una montañita, aquí a la izquierda, que es más oscura también, ¿no? Es una que ya nos queda un poco más cerca, pero se ve bastante oscura. Entonces, pues como ves, pues cogemos bastante oscuro, ¿no? Pues azul ultramar, le añadimos azul ultramar e índigo, por ejemplo. El índigo así para que sea también un poco más... que siga todavía con este tono frío y que se diferencie pues también del plano de la montaña de atrás que acabamos de hacer, ¿no? Y vamos diferenciando planos. Y aquí, ¿ves? Le he dado este trazo así un poco más separado, porque en la foto tampoco se percibe exactamente todo súper delimitado, ¿no? A veces tenemos que dejar más aleatoriedad, no todo súper recortado y definido, ¿vale? Y voy ya a por la montaña de primer plano, de aquí debajo de la izquierda vamos a hacer. Vale, y le añadimos más verde vejiga. Un poco seguimos con los mismos tonos, ¿vale? Pero le añado más verde vejiga. Todavía más verde para que esté más cálido. Cálido y oscuro también, en este caso. Como te he dicho, la montaña de la derecha es la que vamos a hacer. Va a ser un poco más el foco, ¿no? De atención, la montaña de derecha. Bueno, el foco de atención son las nubes, ¿eh? Pero ya me entiendes, la lectura va a ser un poco así, la lectura de la obra van a ser las nubes. Tú vas a hacer el recorrido por las nubes, empezando por la parte izquierda. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque es la que hemos definido más, con los volúmenes más marcados. Entonces, yo creo que la vista se te va ahí, a las nubes de la izquierda. Luego sigues viendo las nubes por la derecha y tu mirada luego desde la derecha baja hacia abajo a la montaña ya directamente, que va a estar más definida, esta de la derecha, la que vamos a hacer la última. Y luego ya acabas de leer las otras montañas de la izquierda y te vas hacia la última más lejana. Este es el recorrido visual de este cuadro.
Y mira, por aquí ya damos a esta montaña, como está en el primer plano, ya se le notan los arbolitos un poquito, ¿no? Pues damos toques más oscuros aquí arriba, pero como ves, trabajado en húmedo, ¿vale? Porque como le acabo de poner el pigmento en el papel ahora, pues lo acabo de poner y todavía está húmedo el pigmento, entonces aprovecho para trabajar en húmedo. Y oscurezco un poco más y marco pues un poco insinúo estas formas de arbolitos, ¿vale? Con estos volúmenes también. Esto es una cosa que todavía no he explicado en la escuela, pero la voy a explicar bastante detalladamente en breve. Es que tengo tantas ideas de vídeos que no me da todo. No me da para hacerlo todo de golpe, pero lo voy a hacer también en breve. Explicar bien cómo hacer este tipo de vegetación, este tipo de árboles que no son ni muy cercanos ni muy lejanos, ¿no? Y cómo hacer estos volúmenes también lo voy a explicar, ¿eh? Y que por cierto, además, y ahora me ha venido a la cabeza, ya que te decía esto, me ha venido a la cabeza también que este viernes, hace 2 días, publiqué en la escuela. También he publicado un tutorial, mira, te lo muestro aquí en pantalla, de este atardecer tan chulo, ¿vale? Un atardecer con el sol bien amarillo, alrededor del sol, cambios a naranja, rojizos, con nubes grises, aliladas. Vamos, con césped lo tiene todo este atardecer lo tiene todo. Así que te lo dejo también, lo tienes en la escuela de acuarela. Vale, ya estoy yendo a esta montaña, como ves, ya trabajando la montaña de la derecha. Y ahora con estos marrones, tonos pardos, estoy haciendo esta parte que es de terreno plano. Por eso estoy usando tonos más marrones, porque aquí no va a haber árboles. Y luego ya le pondré los árboles por encima, tapando, ¿vale? Pero así por aquí logramos un poco una superficie, tal y como podemos ver en la foto, una superficie, una parte de esta montaña que no tiene árboles. De estas en los Pirineos he visto muchas, ¿eh? Fíjate, ahora estoy trabajando este contorno de montaña muy en seco, contornos muy recortados, muy definidos, usando la puntita del pincel y creando estas formas parecidas a los árboles, ¿vale? Formas así un poco aleatorias, unas un poco más juntas, otras un poco más separadas, que nos den la sensación de los árboles, copas de árboles encima de la montaña. Y seguimos con el mismo trabajo por aquí debajo, siguiendo inspirándonos en la foto. Y por aquí abajo estos arbolitos, ves que hay una zona que se ven un poco más grandes. Vale, y seguimos con verde oscuro. ¿Ves? Para oscurecer simplemente sigo con verde vejiga y azules, pero pues ahora también le añadimos siena tostada, sombra tostada, para oscurecer un poco más estos árboles. Y ya vamos trabajando ahora esta parte de inferior. Como ves, seguimos trabajo en húmedo, ¿eh? Las pinceladas que estoy dando ahora se fusionan con el pigmento, con la base que he puesto debajo, ¿no? Y por aquí, fíjate,
que siguiendo un poquitín la foto, pues voy a dejar algunos espacios en blanco, ¿vale? ¿Para qué? Pues para dar la sensación de que por aquí hay alguna casita, aquí en medio de la montaña, sería como algún tejado, ¿no? De casita, que se ve así más claro, pero muy lejano, claro. Y seguimos, entonces cubrimos ya lo de abajo. Al principio, si tienes dudas de esto, te aconsejo que dejes más espacios blancos de los que consideres y luego ya si quieres tapar más estás a tiempo de tapar. Pero si primero dejas pocos y luego querías dejar más, ya no puedes, ¿eh? Hay que dejar los espacios blancos que queramos ya desde el principio. Es mejor pasarse de blancos porque luego siempre puedes irlo arreglando tapando. Vale, como ves he dejado pues no demasiados y no son demasiado grandes, ¿no? Los espacios blancos que he dejado de estos techos de casita. Y ahora ya acabamos de cubrir esta parte de la derecha. Y fíjate, voy a rectificar un poquito esta forma de aquí arriba de la montaña que no me acaba de gustar. La subo un poco más, ¿vale? Que estaba un poco fea, ¿eh? Vamos mirando, siempre os lo digo, ¿eh? Pero vamos mirando la estética, el conjunto de toda nuestra acuarela, ¿vale? Para poder ir viendo lo que podamos rectificar, claro, lo que ya no se puede rectificar, ¿no? Por ejemplo, yo ahora el cielo ya no podría rectificar nada, ¿eh? Porque ya está seco. Pero en este trabajo de estos arbolitos de arriba de la montaña, que están en seco, sí que puedo perfilarlos y retocarlos un poquito más. Y bueno, espero que estés disfrutando de este tutorial, que ya lo estamos acabando, ya no queda demasiado. Solo voy a poner definir algunos arbolitos más por aquí, por esta montaña. Pero espero que te guste este tutorial, que lo estés disfrutando y yo lo he hecho sobre todo porque ahora entrando en septiembre, ya, que yo sé que septiembre es un mes que ya todo el mundo es como que se despierta del letargo del verano y le cogen unas ganas más fuertes, si cabe, de querer pintar, ¿no? Y me apetecía entonces hacerte este regalito, ¿vale? Para que tu vuelta a septiembre y tu vuelta a los pinceles la cojas con ganas, ¿vale? Y con este tutorial ya a tope. Y como ves, con este tono verde pero ya casi súper oscuro, pues defino algunos arbolitos más por aquí a la derecha. Y con el trabajo en húmedo también. Vamos viendo, hay que hacer un trabajo también de pensar, ¿eh? El hecho de pintar, ya lo he dicho en algunos vídeos, en alguna ocasión, es un hecho muy mental también. Hay que pensar mucho, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué objetivo es el que buscamos? ¿Qué queremos transmitir en la acuarela? Sobre todo la estética, que quede bien, ¿no? Las formas y los tonos entre ellos, que haya contrastes, que haya armonía. Y hay que pensar mucho a veces antes de dar pinceladas. Obviamente, cuanto más trabajes, cuanto más practiques, pues ya te habrás acostumbrado también a pensar más rápido, ¿no? Y el cerebro se acostumbra y entonces ya vas más rápido ejecutando también, porque tu cerebro ya tiene más claro qué es lo que funciona, qué es lo que no, ¿de acuerdo? Por eso es importante practicar y pintar mucho. Yo creo que siempre lo pensaremos todos, ¿no? Que no pintamos lo suficiente, no pintamos todo lo que nos gustaría pintar. Pero bueno, se hace lo que se puede y cuando se hace se disfruta.
Limpiamos bien pinceles, ¿ves? Hasta lo escurro también con los dedos. Y ahora pues ya lo doy por terminado. ¿Y qué hago? Pues mira, lo seco un poquito ya. Ya lo tengo casi seco, pero le ayudo un poco a que se acabe de secar bien la superficie, porque así ya podré poner la firma aquí abajo a la izquierda, ¿vale? ¿Por qué pongo la firma a la izquierda en este caso? Claro, la puedo poner yo suelo ponerla pues o a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y esto siempre lo decido según la acuarela, según cada acuarela, según el punto focal, según los tonos que tengo. Y por ejemplo en este caso, como la montaña de la derecha está más definida y me gusta mucho, me gusta que tu mirada se entretenga un poco allí en esta montaña. Y en cambio la montaña de la izquierda inferior pues está bastante monótona, bastante neutra, ¿no? Homogénea. Entonces le pondré ahí la firma, porque así, bueno, se va a ver mejor, así la firma no me entorpecerá la belleza y la estética que veo en la montaña de la derecha. Pues nada, la pongo a la izquierda, la firma. Y siempre lo hago con un tono muy parecido al de la superficie donde voy a firmar, pero que sea un poco más oscuro, ¿no? Entonces mezclo un tono parecido, un verde, así oscurito. Y esto siempre lo hago con la firma con este pincel tan delgadito. Pues espero que hayas disfrutado un montón. Ya me pones en comentarios cómo te ha ido. Y fíjate, si eres alumno de la escuela, pues cuélgalo también en la comunidad, que me gustará verlo. Y en la comunidad te lo voy a comentar, ¿vale? Y le damos una vuelta a ver qué te ha salido. Lo comentamos y te digo un poquito qué aspectos puedes mejorar y qué aspectos hay que destacar, ¿no? En tu técnica también que hayan ido bien, porque esto hay que verlo también. Lo que hacéis bien es importante que lo veáis, que a veces uno mismo, y lo veo también por los alumnos que estáis en la escuela, ¿no? Pues en la comunidad, a veces algunos no, pero otros ya también os parecéis a mí que os machacáis mucho y empezáis a verle todo de defectos, todo de cosas a la acuarela y parece que no veáis lo bueno que tiene, ¿no? Y a veces hay que recordároslo también. Hay que fijarse mucho también en las cosas buenas que ya hacéis y las cosas que estáis mejorando. Y aquí lo tenemos, ¿ves? Hago la foto. Normalmente hago la foto con la luz del sol, ¿vale? La luz del día. Pero ahora como está un poco nublado, pues oye. Venga, pues un besito y nos vemos en un próximo tutorial. Que tengas una feliz semana.